Dímelo, baby, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a TGOG Podcast. Mi nombre es Ganly Rus de Ganga Original Gangsta en la casa y esta vez tenemos a un invitado. Este invitado es muy especial porque lo conozco desde que estábamos en primaria en el colegio, o sea, de verdad ya llevamos muchísimo tiempo de amistad y bueno, estamos aquí esta vez invitándolo en el podcast a hablar de cosas muy interesantes. Tenemos un libro que nos va a enseñar, que nos va a leer y nada, les presento aquí a Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Un aplauso. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Qué chimba, weón, que estés aquí con nosotros. Qué chimba que me hayas invitado, en serio, me siento muy, Qué muy bacanería. orgulloso de ti. Marica, pasó harto tiempo desde la invitación que le hice, ¿no? ¿Se acuerda? Ya como un año. Sí, sí, bastante tiempo. Pero bueno, ¿qué vamos a tratar en el día de hoy, Kevin? Pues vamos a hablar sobre un tema muy controversial, pero pues esperamos como darle a las personas Otro punto de otro vista, punto de una vista. información diferente a lo que ya se ve por las redes sociales, lo que se dice en los medios y todo lo que se ha generado como en el Populi, en la voz Populi, ¿no? Entonces vamos a hablar de una historia de un paseo en bicicleta. ¿Cómo así que un paseo en bicicleta, güey? O sea, yo no entiendo esa vuelta. Explíqueme. Es la historia de Albert Hoffman, un Ajá, hombre que hacía experimentos con LSD, sí, una sustancia alucinógena sí. que la utilizaban pues para eh, medicina, ¿sí? Pero después de que él descubrió lo que podía hacer mediante accidentalmente comerse una dosis, De su propio experimento, por decirlo así. exacto, sí, pues salió en bicicleta hacia su casa y pues le ocurrieron cosas que son indescriptibles. De esas cosas estaremos hablando más adelante. Para la gente que no sabe, estamos ubicados ya y nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify y también estamos aquí en YouTube. Para la gente que nos puede escuchar, también nos pueden ver en Instagram y vamos a subir cosas de datos, imágenes interesantes porque esta bicicleta tiene como un color significativo, ¿no? Una imagen significativa que estaremos compartiendo con ustedes en las redes sociales a través de Instagram, ¿no? TGOG Podcast. Bueno, entonces vamos a hablar de esa historia y si quieres comenzamos a leerla o cómo es esa. Sí, voy a leerte la historia. Es muy interesante ese paseo en bicicleta. Yo quiero saber qué pasó ahí, güey. O sea, No, porque pues, cómo se desarrolla todo esto. bueno, la historia se llama Paseo en bicicleta y dice así. En medio de en medio de la Segunda Guerra Mundial, el 19 de abril de 1943, el doctor Albert Hoffman ingirió en su laboratorio por accidente una dosis de LSD. El mundo a su alrededor era un infierno de muerte y devastación. Bombas, masacres, genocidios, torturas, hambrunas. Sin embargo, ese día, el día del ingreso en otra realidad, el doctor Hoffman ingirió la dosis y salió de su laboratorio en bicicleta, en ese famoso paseo. Mientras pedaleaba a su casa, este psiconauta abrió las puertas de la percepción y viajó a través del mundo fractal. Sufrió un desdoblamiento temporal y logró la disolución de su ego, dos experiencias que redimensionaron la conciencia contemporánea. En uno de sus diarios escribió: Viernes 16 de abril de 1943. Me vi forzado a interrumpir mi trabajo en el laboratorio a media tarde y dirigirme a mi casa, encontrándome afectado por una notable inquietud, combinada con cierto mareo. En casa me tumbé y me hundí en una condición de intoxicación no desagradable, caracterizada por una imaginación extremadamente estimulada, en un estado parecido al del sueño. Con los ojos cerrados encontraba la luz del día desagradablemente deslumbrante y percibí un flujo interrumpido de dibujos fantásticos, formas extraordinarias con intensos despliegues caleidoscópicos. Esta condición se desvaneció 2 horas después. Tengo unas preguntas que escuchando la historia me parece interesante. O sea, bueno, él está en el laboratorio, se cae, pasas como este suceso y se dirige hacia la casa, ¿no? Ujú. ¿Todavía falta o ya terminamos? No, falta una parte. Vale, dale con esa y ya seguimos para terminar completamente. Mientras unos científicos trabajaban en el proyecto Manhattan, que desembocaría el genocidio de Hiroshima y Nagasaki, y mientras otros desequilibrados ponían a trabajar a tope los campos de exterminio nazi, el simpático doctor Hoffman inauguraba un nuevo viaje para los occidentales, la aventura de la conciencia, la precipitación a los abismos de la mente irracional, al inconsciente, a los sótanos desconocidos de nuestro cerebro. Ese famoso día, el llamado Día de la Bicicleta, la realidad se abre, se fractura, se diluye
y jamás volverá a ser la misma, por fortuna. Diablos. Si quieres déjalo de pie para que la gente lo vea. Este libro lo escribió ¿quién? Mario Mendoza. Mario Mendoza, La importancia de morir a tiempo. Ahí lo pueden ver, Mario Mendoza. De verdad que las historias que nos cuentan. Primera pregunta. Esta sustancia que él estaba haciendo en el laboratorio, ¿sabes para qué, con qué fin se estaba haciendo primero? O sea, ¿con qué trataba de hacer el primero con eso? Al principio se utilizaba para tratar a personas que tuvieran cáncer, esquizofrenia y problemas como el Parkinson y otras enfermedades así degenerativas. Y lo utilizaban sí en ese tipo de personas, pero hasta el día en el que lo ingirió accidentalmente, y ni siquiera lo descubrió en 1938, y 5 años después fue que vino a probarlo accidentalmente, en 1943. Ush, Dios mío. Si quieres, pégate o sea, eso, pégalo un poquito más para este lado, el micro, eso ya, dale. O sea, en 1938 me dices que comenzó a descubrir esta sustancia, comenzó a trabajarla y todo eso. Y 5 años después, en 1943, es El- donde ocurre el accidente y Ujú, por error ingiere la la sustancia él misma. sustancia. Sale para su casa y que en medio del viaje dice que distorsiona la realidad, o sea, que entra una realidad diferente, por decirlo así, que lo que nos Ujú, trata de explicar y lo que entendí. sí, claro. ¿Esa realidad que está tratando de hablar a él es mental o...? No, pues el, el que, el estado en el que entra la persona es como entrar en otra frecuencia, ¿sí? O sea, es un estado alterado, pero no significa que no esté ahí, solamente que en este estado no lo percibimos, ¿sí? O sea, o sea, más o menos la conciencia o la mente entra a jugar un papel de una frecuencia alterada a la hora de ver la realidad, por decirlo así. Comienza a distorsionarla, o no distorsionarla, creo que comienza a resaltar cosas o fundamentos de lo que hay, o... Sí. De ¿Sí? hecho, Porque, Albert o sea, yo Hoffman, creo que un micrófono no deja de ser un micrófono en esa frecuencia o en esa realidad que él deja decir. Simplemente como que se va a tratar de cambiar o ajá, cómo. eh, es que viene acompañado de muchas cosas, ¿sí? Ujú. Porque es un viaje, digamos, sensitivo, pero también muy visual. Entonces lo que vas a ver, digamos, son figuras, muchas veces puedes ver animales o fractales, los colores, las formas, la textura, todo eso cambia, ¿sí? Se vuelven patrones, que, Entonces altera también los sentidos, estamos claro, olfato, los 5 sentidos se sí, alteran. ocurre algo que se llama sinestesia, o Ajá. sea, se combinan todos los sentidos, entonces, digamos, los olores pues tienen sabor, las texturas Súper. tienen sonido, cosas así. Súper loco esto porque la verdad es saber que pasó por accidente, ¿no? Y que fue camino hacia su casa. Hay algo también que me interesa y que él habla ahí como, no sé qué es, si lo dice en forma retórica o no sé, en el sentido de que dice que se intoxica. Es como literal de que Sí, le porque pasa no, no, algo en el no, estómago o no algo es así. literal, porque él dice que es una intoxicación no desagradable. O sea, no, Ah. no, no incomoda, ¿sí? Como que O no sea, te el sientes cuerpo mal. está alterado Ujú. con alguna sustancia, pero a la vez le da... Le gusta, sí, tiene una Sí. satisfacción, pues porque empiezas a liberar hormonas de la felicidad. Entonces eso es lo que ayuda a que uno tenga un viaje como más plácido. Vale, súper loco eso. Vamos a ver, porque, o sea, cómo comenzó a utilizarse esto, ¿sí? Las anotaciones, estamos mirando, porque también las anotaciones debajo de ustedes de la cámara están todo lo que estamos tratando en el podcast para no desviarnos, ¿no? ¿Por qué comenzó a utilizarse todo esto? O esta Eh, sustancia. pues el fin era médico, sí, Ajá. pero ocurrió algo que se llama la contracultura, sí, entonces empezaron a descubrirlo los jóvenes, sí, las personas de esa época que vendrían a ser como los hippies, Para los 60 estamos en los hablando. 60 más o menos, un poco antes, porque sí, como en los 50 más o menos ya empezaba Ah, a claro, utilizarse, sí, exacto, sí, porque si estábamos hablando de 1948, era el sí, 43. el 43. Uy, sí, o sea, es súper loco, ¿no? O sea, viene muchísimos tiempos, desde Muchísimo los tiempo. 50. No, y se descubrió en 1938. Y de hecho, O sea, en los eh, 40, o sea, en los 40 ajá, se empezó a utilizar de forma médica, ¿no? Pero Albert Hoffman, el man,
es muy curioso, Ujú. porque el man tomaba dosis hasta el día de su muerte, ¿sí? Su- Todos los días se tomaba una dosis de LSD hasta el día que murió. Eso es lo que, eso es lo que te voy a preguntar. ¿Altera algún estado o cómo hace la persona? Digamos, cualquier persona lo puede probar. Es algo lo que vamos a preguntar, pero entramos a esa pregunta una vez ya que tocamos el Ujú. tema. Se puede, cualquier persona, o sea, ya sea Mm, malo, bueno, enfermo, sano. no, hay contraindicaciones en personas, digamos, con enfermedades mentales o condiciones físicas, de pronto embarazadas o niños, ¿sí? No es como que una persona de ese tipo pueda hacerlo porque es una experiencia muy fuerte también. Esa experiencia que habla la gente, ya que hablamos de eso, porque comenzó a utilizarse ya que habla con un fin médico y se Ujú. comenzó la cultura comenzó a adoptarlo para otros fines ya más, como más llegados y ligados a la experiencia mental y como, no sé, ¿qué crees eso? ¿Como psíquica o qué conecta Sí, ahí? claro. Es un movimiento en donde las personas pues podían diluir su ego, ¿sí? Y desinhibirse de muchas cosas que uno tiene como ser humano. Claro. Y pues yo digo que de alguna u otra forma ayudó a que también, digamos, no nos desviáramos tanto del camino, ¿sí? Porque están esas sustancias que están todo el tiempo en la tierra y te dicen a ti como no, estás haciendo esto mal. Y en ese momento pues estaba en la guerra, ¿no? En 1938 estaba estallando la guerra ahí, güey. O sea, esa era la Segunda Guerra Mundial, La cuando segunda. estaba Alemania nazi y Ajá. toda esta... Uy, O sea, re loco. mientras pasaban cosas en el mundo, estaba este hombre investigando Y y... eso, o sea, lo que hablas es eso, es súper loco porque estamos hablando de una época donde estaban las primeras bombas atómicas, Ajá. donde la metralleta, la AK-47 era lo favorito de las guerras porque literalmente era la mejor arma y lo que más mataba en esa época. Las bombas estaban súper de moda, cada rato eran bombarderos por todos lados. Creo que en esa participó Colombia también, ¿no? Fue Sí, cuando entró con Corea, Corea del Norte o con Corea del Sur, Vietnam. con Vietnam. Pero ven, ellos participaron con Corea, con Corea del Norte o Corea del Sur. Sí, nosotros también hemos participado en ese tipo de guerras. Porque inclusive para la gente que, es que no sé si es el norte o sur, pero sé que es Corea o Japón. No, es Corea, es Corea. Es Corea, ¿cierto? Bueno, a los coreanos, escuché por ahí la vez pasada, leí como un post que pusieron ahí en Facebook, en Twitter, algo así. Decía que más o menos para esa época los coreanos adoptaron y le pusieron el apodo a los colombianos como los demonios en la guerra. ¿Por qué? Porque cada vez que un colombiano, cuando fue a apoyar pues a la guerra De de estos Corea. países, Ujú. sí, de Corea, cada vez que se le acababan las balas, weón, agarraba los machetes y salía a dar machetazos, pana. O sea, Típico acá. los coreanos se impresionaron y le pusieron los demonios, porque a pesar de eso, hasta el otro bando al ver eso se iba. Hay muchas que dejaban la arma o simplemente se abrían porque también se les acababa el fuego, marica, y pues lo más normal entre ellos era de que pues se acabó el fuego, weón, pues cada quien a su lado. No, los maricas se iban y los cogían a Y los machetazos. perseguían. Entonces es muy interesante cómo todo esto mientras se desarrolla en una parte del mundo, en la otra está sucediendo algo muy loco donde abarca todo esto que estamos hablando aquí. Es cierto. Es cierto porque mientras ocurre todo esto, pues al otro lado del mundo, pues estaba este hombre en su laboratorio investigando sobre los usos que podía tener el LSD. Y sabes qué es eso, es de verdad que uno lo pone a pensar y a veces es súper loco, ¿no? Porque como una persona, o sea, a veces también tú has visto esas películas como es destrucción, Ujú. que una persona por allá, un científico loco, está mirando cómo destruir el mundo y no sé qué cosas. Sí, Uno nunca sabe si en verdad está pasando en este momento, marica, y nunca tal sabe vez sí. cuál es el día, ¿no? Porque nadie sabe. Puede ser. O siempre pasa en Estados Unidos, pues entonces Sí. dejemos que pase en Estados Unidos. Aparte de eso, de las experiencias que trae esta sustancia a las personas, ¿qué les da o qué les quita o qué les aporta o qué hace que la persona, o cambia algo en la persona? O sea, la persona después de eso hace que haga como un antes y un después en la vida de ella, ¿o no? Si una persona que pruebe el LSD no vuelve a ser la misma. O para mí, no, para mi concepto no pienso que uno vuelva a ser el mismo, ¿sí? Porque digamos que hay alucinógenos que te dan la idea de cómo ser una mejor persona, ¿sí? Pero tú puedes seguir siendo la misma persona, ¿sí?
Cuando hablamos de alucinógenos, para la gente que no entiende bien de esto o piensa que son como drogas así como estilo heroína y todas esas Ujú. vueltas así súper ya más bajas y recaras, ¿no? Porque pues, ¿quién tiene para todo eso? Sí, La claro. cosa es que el alucinógeno, como estamos hablando del LSD, ¿en cuál entra más? O sea, ¿es estilo orgánico y entran los hongos también? He escuchado que los Sí. hongos tienen una conexión muy fuerte con la tierra y que Ujú. eso hace que la persona también entre a otro plano, o sea, que deje de ser la misma, mejor dicho. Sí, es cierto. Lo que pasa es que todo este tipo de sustancias nos abren la puerta a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y qué impacto estamos teniendo en este momento en el planeta y en el presente, Claro. ¿sí? Entonces empiezas a retomar y a recapacitar sobre ese tipo de cosas. Entonces te da una idea de cómo ser una mejor persona. Puedes seguir siendo la misma persona, ¿sí? Puedes seguir siendo mala o buena, pero te da una idea de cómo serlo, O ¿sí? sea, es como si en vez de estar en primera persona todo el tiempo jugando, pasáramos a una tercera y comenzáramos a trabajar como con una conciencia que nos dice, hey pana, esto está mal y usted lo sabe. Es Ajá. como cuando un niño chiquito va a un toma con no sé, con agua. Y el papá le dice, no, no, no puede echarle agua ahí, Sí, es porque verdad. se muere. Ajá. El niño antes no sabía, Ujú. pero ya que sabe, si lo hace, sabe que es malo y que ya irrumpieron una regla. Si lo hubiera hecho, no hubiera pasado nada porque no sabía. ¿O qué tú crees? No, O sí, sea, es cierto. para el niño, no hubiera, o sea, para él no era malo, porque no sabía. Y es cierto lo que dices porque es como una conexión que uno entabla como con su subconsciente, ¿sí? Ujú. Muchas veces tú no eres consciente de lo que tienes alrededor ni las cosas que pasan a tu alrededor, Ni la pero, gente que tienes ajá, alrededor. entonces cuando entablas como esa conexión te das cuenta de todo eso, ¿sí? Es como tener esa conexión con ese otro que es como el piloto automático que tienes cuando estás aquí, luego vas allá y dices como, ¿yo qué estaba haciendo? ¿A dónde Ah, venía? ¿Qué algo venía a así. hacer? ¿Sí? Es Es exacto. como ese piloto automático que te lleva a ciertos lugares y luego te das cuenta que estabas en otro plano. Ya que dices eso de piloto automático, ¿a ti no te ha pasado, manica? Yo creo que... Hablo re gomelo, güey. Hay veces que me salen las palabras. ¿No le ha pasado que en la ciudad como Bogotá y varias capitales del mundo, digamos, que sean masivas, con personas de tráfico, digamos, háblese de hora pico? La gente anda en eso, en modo piloto, o sea, porque literalmente tú ves que todos se comportan de la misma manera. Sí, es Y si cierto. alguien se altera, todos se alteran. O sea, Ujú. se lo pongo en el caso sencillo de que usted va en Transmilenio. Llámese Transmilenio, llámese como lo quiera llamar, metro, metrocable, en todo, alguna cosa así, pero es ese transporte masivo que hay en la ciudad que es como el metro, pero sirve como otro medio de transporte masivo, ¿no? Sí. La gente todos los días en la mañana sale literalmente abrumada para ver cómo entra, ¿sí? Así no quepan, tienen que entrar. ¿Por qué crees que pasa ese piloto automático cuando está en eso? Y comienzan unos a pelear, pues entonces madrugue, entonces véngase más temprano, que no sé qué. Eso afecta con el tiempo, o sea, que tu tiempo está afectando con el tiempo de otra persona porque otra persona te está reclamando de que levántese más temprano. Ajá. Pues yo creo que más que cualquier cosa es porque nos hemos vuelto dependientes de volvernos un rol, desenvolvernos en la sociedad y cumplir con un rol. Entonces, digamos, llega un punto en donde para ti, digamos, el dinero se convierte en el tiempo de vida que gastas para conseguir ese dinero, ¿sí? Entonces, al momento en el que te das cuenta de que si no trabajas, no comes, no pagas tu arriendo, tus servicios, pues te van a sacar o no, nadie te busca ni nada, ¿sí me entiendes? Entonces, es por eso que, obviamente, todas las mañanas, y más en la ciudad, tú ves a la gente de afán, siempre, Exactamente. siempre de afán, caminando rápido, voy tarde, ¿sí me entiendes? Y es por eso. Entonces, el término de el tiempo es oro, pues es verdad, weón. O sea, eso. Qué loco, ¿no? También eres regomelo. Esto es súper loco a lo que estamos hablando porque la verdad, todo lo que desencadena algo va hasta la guerra y es lo que hablas ahorita, hasta el dinero, ¿no? Sí, claro. Porque la gente está gastando lo que dice, el tiempo es oro, haciéndolo valer como si fuera dinero, Ujú. haciéndolo riqueza y de que depende, ¿verdad? O sea, cuánto vale tu tiempo, cuánto vale tus 12 horas de trabajo, depende del
del estatus o el estilo de vida que tengas, ¿no? Es cierto. Porque, digamos, si hay gente que trabaja 2 horas, pero trabaja y le pagan tanto.